Entiendo la sensación hacer, de que es difícil, de que es imposible, de que quizás no lo vas a lograr. De hecho, gran parte de este video lo hago por eso, porque tú, joven cubano, seguro estás en un estado derrotista. Y yo estuve también. Yo emprendí en Cuba, tuve éxito, tuve fracaso, pero logré cosas y aún así siempre tenía eso en la mente de algo va a salir mal. Mañana a alguien le va a dar un capricho y una ley va a cambiar por los caprichos de alguien que no le interesa lo que te pase a ti, y todos tus sueños, tus proyectos, todo lo que escribiste, todo lo que planeaste se va a ir al carajo. Todo eso y tus inversiones. Mañana va a haber un cambio en la moneda, en las locuras que se le ocurran a ellos, y todo se va a volver a derrumbar. Además, cada vez que construyes algo sabes que estás cometiendo ilegalidades, y por muy lindo y muy puro que sea tu sueño, siempre te estás arriesgando, porque en algún momento, por la cosa más pequeña, te pueden enganchar, y después tú, un joven que estabas quisiendo quizás, no sé, una juguera, puedes ir preso porque estabas comprando unos sacos de azúcar que no tenías que comprar. Y entonces, hermano, esa cosa te bloquea. Por eso no puedes ser libre, por eso no puedes ser creativo, por eso se te dan las ganas de levantarte de la cama, que mi madre me tenía que decir, levántate, sale para la calle y haz algo. Y yo decía, ¿para qué? ¿Para qué voy a estudiar en la universidad? ¿Para qué voy a trabajar tanto? ¿Para qué me voy a levantar temprano? Si cuánta gente en este país no vive en la vida que les da la gana y no hacen nada de eso, solo están inventando. Entonces es difícil creerte que sí, que puedes ser una persona normal, que puedes tener una vida normal, y cuando te empiezan a salir bien las cosas, de hecho, te es difícil creértelo. Es muy complicado y sé que le pasa a muchos cubanos que salen de Cuba. De pronto tienes un trabajo estable, tienes un salario que te permite comprarte lo que tú quieras y planear las vacaciones a donde siempre quisiste ir. ¿A ti no te gustaría ir a Tailandia? ¿No te gustaría visitar el Taj Mahal? ¿No te gustaría visitar las pirámides de Egipto? Y te lo ves como algo mágico hacer, como algo muy lejos, algo que está en las revistas y que no es para ti. Es para ti, hermano, es para todos nosotros. Y hermana también, que ayer estábamos en un apagón tomando alcohol barato, hablando mierda del gobierno, de nosotros mismos, de los vecinos, y hoy en día ni siquiera nos hablamos porque yo me fui del país y tú te quedaste, y de pronto se queda toda esta talla de la Coca-Cola de los vidos. Ya esa persona se volvió un arrogante, mira toda la mierda que está hablando, claro, porque él está en Dubái, que fácil es. No es fácil hacer. Yo no tuve una vida fácil. Yo no vengo de una familia rica, ni tengo amiguitos en el gobierno, ni tengo amiguitos fuera del país, ni tuve nunca nada. Poquito a poquito me lo construí, y yo sé que tú también puedes. Y te va a cambiar la mentalidad, ser, de que el sacrificio no vale la pena, de que estudiar, de que superarte, de que ser disciplinado no vale la pena. Si al final, como te dije, las personas sin hacer nada de eso logran lo que quieren, y entonces ¿para qué lo vas a hacer tú? Tú lo único que necesitas es buscarte o una pareja que tenga dinero, o sea una extranjera, o un amiguito en el gobierno, o alguien que te ayude a resolver tu vida. Y no hacer, lo puedes hacer tú mismo, hermano. Puedes darte el gusto y el lujo de hacerlo tú mismo. Hecho, quiero darme el lujo de decirte que tú no eres un perdedor, ni un vago, ni un fracasado, que no es culpa tuya que salgan mal las cosas, hermano. ¿Cómo no te van a salir mal las cosas cuando todo alrededor tuyo se está derrumbando? No, manito, no. Tú puedes tener una vida normal, ven con tu jevita a la playa, hacer tus videos, descargarle, y el otro día tú sabes normal. Te vas para la pincha, te levantas tempranito, te estudias los cócteles, que es lo que hago yo, que por cierto, seres cubanito, nacido en Cuba, que no tengo ningún estudio especial ni nada. Hoy en día soy jefe bartender en uno de los restaurantes más famosos de Dubái. ¿Tú crees que yo soy alguien extremadamente especial? ¿Alguien que está por encima de ti? Para nada, men. Soy igual que tú, a lo mejor menos que tú en cuanto a conocimiento. Solo me lo tuve que creer, hermano. Me costó trabajo, y a muchos cubanos nos cuesta trabajo. Y no estoy hablando de Dubái, hermano, España, Estados Unidos, donde te vayas. El lío es salir de un sistema en el que no se premia el esfuerzo. Síguete esforzando a hacer. No pares de creer. Tú puedes lograrlo. Seas hombre, mujer, enano, gigante, viejo, joven. Puedes lograr lo que tú quieras. El mundo está hecho para eso. Las calles para que tú camines hacia donde tú quieres están ahí. Algo que es cierto, vives en uno de los países más feos del mundo. Y hay otra cosa que es muy cierta. La cosa está muy fea a tu alrededor, hacer. No queda por ti. Solo síguete esforzando, solo sigue creyendo. De verdad creo que puedes lograrlo. Hermano, mucha fe, muchas buenas energías. Ya por hoy no tengo más nada que decirte. Como siempre te digo, nos vemos en la próxima aventura.